Él es académico, fue miembro del Consejo de Educación Superior, continúa aún en su actividad académica. Enrique es una voz crítica calificada para hablar sobre la geopolítica de la conciencia, más allá de los barriles de crudo y los estrechos marítimos del conflicto en el Golfo Pérsico desnuda una crisis de decencia humana que resuena profundamente en Latinoamérica. Quisiéramos invitarle a Enrique para analizar cómo estos archivos de horror de Gaza, la erosión de las normas internacionales, están impactando en nuestras democracias. Hay un silencio de complicidad ante la barbarie global, que vislumbra un futuro muy preocupante. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento actual, cuando el día de hoy hemos iniciado este noticiario hablando de las consecuencias económicas. Un barril de petróleo que ha llegado para Ecuador a $92 y se perfila a un precio que solamente lo tuvimos a inicios del correísmo de unos $150 por barril. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo y la audiencia de Antena Uno. Bueno, siempre como son problemas que atañen a la humanidad, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en no mirar únicamente nuestra parcela. Yo he escuchado personas que dicen justo lo que usted señala, ¿no? Esta guerra le conviene al Ecuador. Yo creo que es una mirada no ética, no humanista, no considerar que lo que se está jugando finalmente es el destino de la humanidad y las reglas del derecho internacional que han sido totalmente violadas en este evento. Y como solamente voy a decir una cosa muy sencilla de esto, no existen cosas aisladas, no existen elementos aislados, no existen procesos aislados. El mundo es uno solo, es un sistema. Y como dice ese dicho de la teoría del caos, el aleteo de una mariposa en Japón causa un tornado en el Caribe. El aleteo, y no es un aleteo, es realmente una tormenta lo que está ocurriendo en Medio Oriente, va a tener implicaciones sobre nuestro país, sobre América Latina, sobre la humanidad, que van mucho más allá del precio del petróleo en una coyuntura muy específica. Esta erosión que estamos viendo sin una presencia decisiva de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, ¿qué clase de escenario se está creando en el mundo? Estamos asistiendo a un acta de defunción del derecho internacional que se sustentó tras la Segunda Guerra Mundial. En una conversación anterior, yo había sido muy tajante en esto. Yo había dicho que pensaba que estábamos entrando a una nueva etapa del orden mundial. El orden mundial creado tras los acuerdos post Segunda Guerra Mundial y los acuerdos tácitos que se dieron, que reorganizaron la correlación de fuerzas una vez caída y desintegrada la Unión Soviética. eh, Se mantuvo un cierto orden mundial con cierto respeto de reglas y definitivamente estamos ahora sí con mucha claridad, más claridad que hace algunas semanas, viendo el acta de defunción de ese orden mundial. La, mm, de la organización de ese orden mundial, para ser exacto. La, mm, los pronunciamientos, por ejemplo, de la ONU son ausentes, son laterales. Una figura que ha tenido una voz tan importante en el tema de Gaza, por ejemplo, que ha sido la italiana Albanese, ha sido hasta castigada por los Estados Unidos, le han retirado la visa, le han impedido entrar al país, a pesar de ser una funcionaria de alto nivel de esta organización. Y desde algunos países de Europa han sido intolerantes con ella, o sea, se han sumado, han hecho coro con todas estas fuerzas lideradas por Trump para que ella no pueda movilizarse, para que ella no pueda pronunciarse, ha sido atacada. Eh, Organizaciones como la Unión Europea, a pesar de todo, es la que ha mantenido relativamente cierto nivel de pronunciamiento activo, aunque está claro que están divididos. Está claro que China ha pasado a una retórica un poquito más fuerte que que la de antes. No hay acciones, evidentemente, porque hasta ahora la política de China no ha sido inmiscuirse en temas militares, pero sus pronunciamientos, los pronunciamientos de sus voceros han sido medidos
y han sido bastante contundentes conceptualmente, los de China, ¿sí? Y Rusia, yo nunca he tenido mucha esperanza en que Rusia pueda jugar un rol que apunte a la consolidación de un nuevo equilibrio de fuerza en la paz mundial. Rusia tiene un proyecto nacionalista y puede pronunciarse contra la agresión a Irán, pero no va a pasar más de allá y de cierto apoyo militar y capaz que de inteligencia que efectivamente debe estar dando por debajo, pero no se va a involucrar. Turquía, que tuvo un rol muy importante en el tema de Gaza, tiene ahí un conflicto histórico con Irán, no ha tomado partido por los Estados Unidos, pero evidentemente tampoco va a apoyar cualquier esfuerzo que venga desde Irán. En la Unión Europea quiero detenerme un poquito más. En la Unión Europea hay una división bastante clara. Hay una posición que no me gusta usar palabras que tienen connotaciones valorativas, pero sí quiero usarla esta vez, la de Pedro Sánchez. O sea, sea por lo que sea. Muchos dicen lo que pasa es que él está tratando de remar contracorriente porque se está desmoronando el proyecto del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Puede ser. Pero lo que está haciendo Pedro Sánchez, sus pronunciamientos, al margen del uso político que él les dé, son la voz más clara de oposición a el descalabro que está viviendo el derecho internacional y el derecho de los civiles, de los pueblos a vivir en paz. Es la voz más clara, no es la única, se mantiene la voz de los países escandinavos, Finlandia, Noruega, Suecia, Irlanda también, que tiene un gobierno bastante interesante. Y cosa rara, eh, el gobierno de Meloni se acaba de sumar, el gobierno de Meloni, que se supone que es un gobierno de extrema derecha, se acaba de sumar a la posición de España de no permitir que las tropas de Estados Unidos se detengan en sus bases para poder operar contra el Oriente, contra el Medio Oriente. Una posición que Eh, no se esperaba de la mandataria italiana. Sí, exactamente. Para mí ha sido una sorpresa increíble, ¿no? Y más bien el expresidente de centro, le llamaban, ¿no? Eh, que estuvo hasta antes de Meloni, está apoyando la intervención militar, pero la presidenta Meloni digamos, Meloni se ha opuesto totalmente a lo que está pasando. Yo creo que ella lee muy bien, esto me parece interesante, yo creo que ella lee muy bien las encuestas. En Europa, en gran parte de los países de Europa, las encuestas indican que la mayor parte de la población está contra esta intervención. De España salieron ayer unos datos clarísimos, ¿no? El 65% más o menos de la población se opone a esta guerra, incluido una gran parte de los votantes de los partidos llamados de extrema derecha y derecha, como el, el Vox y el PP. Y más bien Pedro Sánchez está a pesar de que estaba mal en los números internos, ha conectado y está conectando con el sentir de la mayoría de la población. Y Meloni está haciendo lo mismo. Meloni está conectando, a pesar de su posición política, está respetando, está leyendo muy bien la posición mayoritaria del pueblo italiano, que ya desde Gaza se notaba que era contraria al intervencionismo de Estados Unidos e Israel dentro de Oriente Medio. Este medio de comunicación hemos hablado con frecuencia, Enrique, sobre esa insensibilidad, esa pasividad que va embargando a los ecuatorianos ante la enorme violencia en el país. ¿Qué decir en cuanto a lo que está sucediendo a nivel mundial, con las excepciones que existen? Varias, por supuesto, quizá las más visibles, conspicuas por su calidad de jefes de Estado, la de Pedro Sánchez, de Meloni, que se ha sumado por los intereses que sean. Pero, ¿cómo el mundo puede aceptar, sin chistar, diríamos, en idioma cotidiano, que Pete Seeger, por ejemplo, el ministro de Guerra de Donald Trump, asumiendo un papel de jinete del apocalipsis, hable abiertamente, haga gala de que Estados Unidos está listo para la muerte y la destrucción como nunca antes se ha visto en Irán? ¿Cómo se está redefiniendo el concepto de crimen de guerra cuando la deshumanización es tan absoluta que el dolor se usa como herramienta estratégica? Mire, hay un tema que tenemos que hablar aquí claramente. Ya dijimos, ¿no? Sánchez y Melón. Sánchez se ha mencionado que podría estar radicalizando su discurso en alguna parte, en alguna medida, para reconfigurar su figura que estaba bastante golpeada internamente. Pero decíamos, al margen de eso, igual, eso
no le quita méritos a su intervención. Meloni no sabemos por qué lo hará, yo supongo que lo hace porque lee bien las encuestas y quiere sintonizar con su pueblo, es realmente, trata de ser muy cercana y muy conectada al pueblo italiano, eso ya me resulta claro. Y yo creo que en el caso de Trump, ¿no es cierto? Hay dos hechos, y en el caso de Israel, hay dos hechos que claramente pueden remover el tablero. El primero es el de los archivos Epstein, ¿no? Acaba de salir justamente esta madrugada y hay 12 nuevos archivos en donde se ve que hay unas denuncias contra Donald Trump por abusos sexuales a menores de edad. Acaban de salir justo este rato, justo ahora. Y a esto se acumula todo lo que ya sabíamos antes. Hay una campaña masiva, no oficial, evidentemente no desde el Estado, por divulgar esta información que la fiscal, digamos, los órganos, la fiscalía y los órganos de control de este tipo de información en Estados Unidos, el propio Trump la estaban retrasando hasta el máximo posible y que está claro que aún no terminan de dar la información completa. A mí me pareció risible lo de los 12 documentos que salieron hoy, porque dice que se habían equivocado porque estaban duplicados, que por eso no habían salido antes, pero ya salieron. Y nos imaginamos que hay muchos documentos más. Yo creo que el tema de los archivos de Epstein, no voy a entrar en las teorías de la conspiración, soy muy cuidadoso de eso, pero hay bastantes evidencias que indican que algo eh, ha pasado en el caso de Epstein, de su relación con la Mossad. Yo creo que no es solo una teoría de la conspiración, hay bastante información, bastantes declaraciones que evidentemente se las trata de frenar de todas maneras, de distintas maneras, para que no se filtren los contactos de Epstein con lo que se llama a nivel mundial el lobby judío, que es un nombre que me desagrada porque en realidad era el lobby sionista, ¿no? No tiene que ver la religión judía con esto, sino más bien estos grupos que se consideran excepcionales y hacen estas acciones. Y en el caso de Israel, siempre debemos recordar que antes de Gaza, Israel estaba atravesado por un conflicto interno donde había un cuestionamiento ético y político y jurídico al primer ministro Netanyahu. Él podía ser procesado, él podía ser inclusive censurado, y a mí no me queda duda que gran parte de su respuesta en Gaza es el hecho de mantener el ataque, el genocidio hasta el último momento, tiene que ver con su esfuerzo de estar blindado frente a cualquier ataque, un blindaje jurídico, político, abocarse al hecho de que Israel vive un momento excepcional y que por lo tanto debe mantenerse unida a la población. Me parece que eso está vinculado a su defensa a ultranza de su seguridad política dentro del gobierno. Y no me queda duda que el hecho de que hayan retomado el tema contra Irán, una vez que se agotó, entre comillas, se agotó lo del Gaza, es también parte de este proceso. O sea, para mí el problema fundamental está, a eso quería llegar con esta argumentación, el problema fundamental está en que estas potencias o los gobernantes de estas potencias están utilizando la arena internacional y temas que tienen que ver con la paz, con la dignidad humana, la están utilizando para poder salvarse de dificultades que tienen al interior de sus países. Trump tiene unas Pero elecciones en noviembre. a tanta vileza se puede llegar sabiendo que están Exactamente, para mí ese miles es de vidas, para mí potencialmente millones de vidas de por medio, no solamente personas muertas, heridas, que sufrirán además consecuencias gravísimas por el descalabro de la economía mundial. o sea, para mí ese es el problema, Gustavo, a eso quería llegar. Para mí el problema es que si bien hay fuerzas militares, voy a referirme al tema económico, ¿no? Cómo está afectando todo esto, pero por detrás de la motivación personal, que es un elemento importante, no es decisivo, pero es un elemento importante, está esta tosudez de ambos mandatarios de recomponer su imagen o al menos de mantenerse blindados ante lo que se les viene. En el caso de Israel no tengo ninguna duda, en el caso de Netanyahu más que de Israel, no tengo ninguna duda de que se trata de eso. Y en el caso de Trump inclusive el riesgo es mucho mayor. A mí sí me preocupa lo que pueda pasar en noviembre. No porque pierda Trump, porque Trump va a perder, sino porque él está dispuesto a cambiar las reglas
de las elecciones en noviembre. Y claramente se ve que la maniobra va, y esto vamos a ver cómo evoluciona la institucionalidad, la lucha política en los Estados Unidos. La maniobra está por esto que muchos analistas llaman la nacionalización de las elecciones. Usted sabe que en Estados Unidos las elecciones son controladas por cada uno de los estados, por cada uno de los 50 estados. Y lo que plantean muchos asesores de Trump, y el propio Trump lo está considerando, y yo creo que querrá hacerlo, vamos a ver si alguien lo detiene, es nacionalizar las elecciones. Es decir, que en vez de que el control electoral sea, y la organización electoral se haga desde cada uno de los estados, se lo asuma a nivel de todos los Estados Unidos, es decir, se lo asuma federalmente. Y eso implica, con los escrúpulos o falta de escrúpulos que tiene Trump, eso implica que él utilice su enorme poder de controlar el sistema electoral para cambiar reglas del juego, eventualmente para hacer hasta fraude, ¿no es cierto? Pero al menos cambiando las reglas del juego, cambiando el peso que tienen los votos, etcétera, él puede lograr que una derrota que se va a venir inevitablemente en el voto de ciudadano a ciudadano va a perder Trump. Pero como en Estados Unidos no hay un sistema de un ciudadano, un voto, sino que es un sistema de asignación por otro mecanismo, eso va a significar que finalmente puede, perdiendo la votación popular, puede ganar la mayoría, ¿no es cierto?, en los votos legislativos, en los votos del Congreso que van a ser sumados. Entonces, para mí el riesgo empieza por ahí, ¿no? O sea, porque eso es lo que es la motivación personal. Pero como la motivación personal es un elemento, pero no es el elemento de fondo. Lo que está en el fondo es un proyecto que siempre hemos llamado nosotros, y usted lo conoce muy bien, sionista. En el caso de Israel hay una consolidación del proyecto sionista, el hecho de creer que son el pueblo elegido de Dios, de invocar a textos sagrados, a lo que en el cristianismo se llama el Antiguo Testamento, el Pentateuco, en el caso de ellos se llama la Torá, de invocar a eso para considerarse el pueblo elegido de Dios. Luego de que esto de creerse pueblos elegidos por Dios o por la historia ha causado el nazismo, ha causado el holocausto, ha causado los genocidios en Ruanda, ha causado miles, a través de la historia, miles millones, perdón, de muertos, cientos de millones de muertos, justamente por esta creencia que hay pueblos elegidos, que hay ideologías elegidas, que hay religiones elegidas. Entonces, ahí hay un problema de un proyecto que es la expansión del Gran Israel, es decir, tener un territorio, eliminado lo que actualmente es Palestina, lo poco que están dejando de Palestina, tener un control absoluto de sus fronteras, neutralizar a sus enemigos, neutralizar a la alternativa de poder en la región que es Irán, podría ser Turquía, pero Turquía está territorialmente muy lejano. Si estuviera cerca, también estaría en guerra con Turquía, sin dudarlo de ninguna manera. Y en el caso de Estados Unidos es también este proyecto de hacer América grande otra vez, cuando lo que quiere hacer grande Trump no es América, sino a los Estados Unidos de América. Ahora, Y para eso, Enrique, podríamos, perdón por la interrupción, podríamos hablar también del el otro lado, el polo del otro eje, Irán, un estado con un gobierno criminal que se ha exhibido a través de los medios de comunicación con la cobertura que se tiene actualmente, también con una identidad religiosa, nacionalista sumamente fuerte. Realmente en el mundo occidental tenemos bastante desconocimiento, diría incluso ignorancia, sobre estos países lejanos geográficamente, y esto de alguna manera silencia el debate. interesante, Gustavo. Mire, a veces nos olvidamos cuál es el antecedente de lo que pasó en Irán. Eh, En la primera mitad, hasta la primera mitad del siglo pasado, Irán estaba gobernado, hasta un poco después, Irán estaba gobernado por una monarquía. Esa monarquía era llamado el Shah, el nombre que tenía el rey, Reza Pahlavi, que era un aliado totalmente de Occidente. Y eso creó, a través de la fuerza, a través de la represión, creó un gran sentimiento de rencor, de odio dentro del pueblo. El pueblo iraní es musulmán, mayoritariamente, no absolutamente, y es además practicante de una de las dos grandes vertientes del Islam.
El nombre de este Islam que se practica en Irán se llama chiismo, de chií o chiita. Los chiitas tienen unos conceptos muy diferentes a los de la mayoría de los musulmanes del mundo, los de Arabia Saudí, por ejemplo, por eso son enemigos desde el punto de vista ideológico, que practican otro tipo de religión que se llama el Islam sunita. Las diferencias no son menores, ¿no? Yo diría que son muy parecidas, no iguales, muy parecidas entre las que puede haber, por ejemplo, entre el mundo católico, que es la mayoría del mundo cristiano, y las distintas vertientes evangélicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que en el caso de Irán lo que tenemos es un proceso revolucionario que fue justamente para que la gente pueda ejercer su fe libremente, cuando el Shah de Irán, el rey de Irán, en nombre de un laicismo perverso, persiguió a los grandes líderes religiosos. Y eso creó el campo, creó las condiciones para que triunfe la revolución. La revolución de 1979 fue una revolución popular absolutamente mayoritaria, donde inclusive fuerzas no chiitas, cristianas, judías, tenían expresión. Y se instauró un régimen absolutamente decadente, lo que yo he llamado públicamente una gerontocracia patriarcal, que ha creado, ha disminuido, ha creado retrocesos en las libertades de las mujeres fundamentalmente y de los jóvenes, un régimen conservador desde el punto de vista moral, todavía se practica la pena de muerte, etcétera, pero hacer de esto un argumento para atacar Irán, cuando más al ladito hay un país como Arabia Saudí, que practica el fundamentalismo religioso más execrable, en donde se decapita a las personas por presunción, en donde se cortan manos, se cortan piernas, en donde las mujeres todavía están obligadas a usar, no se llama burka en el caso el velo, ¿no es cierto? En el caso de los sunitas no se les llama burka. Entonces, todo esto me parece una hipocresía, ¿no? O sea, atacamos Irán porque hay una gerontocracia patriarcal que la hay, que oprime a las mujeres, cuando al menos en Irán las mujeres salían a protestar. En Arabia Saudita ni siquiera pueden salir a protestar, ¿sí? Y el presidente del Ecuador, quiero terminar con este tema, el presidente del Ecuador, ¿no es cierto?, que aparece como un aliado incondicional también porque quiere desviar la atención de los problemas internos, igual que Trump, igual que Netanyahu. Está utilizando el tema internacional, haciendo estos espectáculos de hacer maniobras conjuntas con militares de Estados Unidos. Están tratando de usar elementos externos de manera irresponsable para desviar la atención, o sea, como distractores de los problemas que tienen que enfrentar dentro del país. Entonces, a mí me parece que esto es geopolíticamente es negativo. Estamos asistiendo a un nuevo orden. Yo no me atrevo a decir qué características tiene ese nuevo orden. No El sabemos tiempo todavía. se nos va agotando, Enrique, y no podemos dejar de tratar lo que usted ha tocado ya, esta arista. ¿Qué se está jugando ya a esta hora, en la misma hora de Miami, en que se está iniciando ya esta cumbre de jefes de Estado convocada por Donald Trump, denominada Shield of the Americas, escudo de las Américas, cita a la cual el presidente Noboa la calificó como una reunión sin fines ideológicos? Es parte de lo que le acabo de decir. Es decir, estamos viviendo ante la creación de una nueva internacional alternativa a la ONU, en la cual ya a la ONU, a la OEA, en la cual ya dijo Trump directamente que no crea, en una forma de presionar a los países que ni siquiera tienen gobiernos de izquierda, tienen gobiernos del centro para la izquierda, ¿no? Y yo creo que es parte de estos distractores que se están mostrando y en el caso del Ecuador es un Del centro hacia elemento la que está derecha, que quizá quiso del decir usted. ce- no, me refiero, tratan de golpear a los gobiernos del centro de la Ah, izquierda, es decir, correcto, se está correcto. atacando a gobiernos que no son ni siquiera de izquierda, sino tienen políticas de centro, ¿no? Entonces, es la posición del ultrismo de Vox, considerar, como ellos llaman despectivamente, progres, izquierdos o zurdos, etcétera, etcétera, a personas que mantienen actitudes socialdemócratas, que no son revolucionarias, simplemente son intentos de tener un capitalismo con beneficios sociales, lo cual me parece positivo frente a estos intentos, ¿no es cierto?, de hacer pedazos la democracia. Entonces, ahí hay mucho que hablar, debemos estar atentos a todo lo que ocurra en cuanto a política internacional del Ecuador. Yo creo que la política internacional del Ecuador está rompiendo los moldes
que ni siquiera Moreno, Lazo, Sixto en su momento se atrevieron a romper. Está yendo en una dirección contraria a lo que el presidente declaró cuando era candidato, que él dijo de ser de centro y admirador de Lula, y está haciendo del gobierno de Ecuador un gobierno totalmente títere de intereses extranjeros, ¿no? Realmente preocupante hacia dónde caminamos. Terminemos este diálogo hablando sobre la conciencia humana, quizá el único territorio que el poder aún no ha podido conquistar totalmente. Mire, gracias por esta importante reflexión. A veces necesitamos hacer un poquito de filosofía. Efectivamente, lo que está en juego aquí es cuestionar esta polarización ideológica, nacionalista y religiosa que se está operando en el mundo desde hace ya algunos años. Y yo creo, me he puesto a revisar bastante información y me parece que el origen de todo esto está en el primer gobierno de Trump. En el primer gobierno de Trump no le hemos puesto mucha atención porque creíamos que había sido un bache, un hueco en la historia de Estados Unidos que nos iba a repetir y se repitió, y se repitió. Eh, es lo que ha permitido lo que muchos analistas llaman la polarización, otros llaman abiertamente una derechización y hasta fascistización. Es un intento, ¿no es cierto?, desbocado, yo diría polarización, un intento desbocado de poner en primer plano posiciones intolerantes que no es que están atacando a los, perdón por la expresión, porque la dice un presidente de un país latinoamericano, no la digo yo. El presidente Milei habla de los zurdos de mierda, ¿no es cierto? Repito, no para referirse a la gente de izquierda, sino también a la gente de centro, que no está con sus posiciones políticas. Estas posiciones de intolerancia están generando una polarización y tienen una implicación ética, Gustavo. Cuando yo al enemigo, cuando yo al adversario lo deshumanizo, cuando yo empiezo a hablar de zurdos de mierda, de ratas, de podredumbre, de gente insignificante, el otro deja de ser humano. Y cuando el otro deja de ser humano, cuando yo lo deshumanizo, cuando yo lo convierto en un no humano, no tengo entonces ningún reparo ético, ningún reparo moral para matarlo, ¿no? Para mí es execrable oír ya no solo como el gobierno de Israel, sino como vastos sectores de la población israelí se refieren a los hazatíes, diciendo que son animales y que hay que matarlos desde, desde chicos, desde niños. Están justificando el asesinato de niños. Entonces, hay que contestar a esto, no desde de un punto de vista ideológico, no desde un punto de vista religioso. Uno no está convertido al Islam porque defienda al pueblo iraní, no a los gobernantes conservadores, a lo que yo llamo la gerontocracia patriarcal. Uno debía defender al pueblo iraní, que es un pueblo de buenas personas, es un pueblo que tiene 4.000 años de historia. El pueblo persa tiene 4.000 años de historia. Como dijo un vocero de China, los Estados Unidos es un país que tiene 250 años de historia, de los cuales solo 16 han vivido en paz. Y este tipo de posiciones tratan de poner en cuestionamiento a civilizaciones más antiguas. La civilización persa es más antigua que la civilización hebrea, desde sus orígenes, por ejemplo. Entonces, si quieren entrar al tema de lucha de civilizaciones, Persia, o sea, Irán, tiene más antecedentes, tiene más historia, tiene más cultura, ¿no?, que lo que tiene cualquiera de las potencias que están en conflicto. Debemos cuestionar, no políticamente, sino éticamente, el hecho de que haya esta manipulación tan burda de la religión, el hecho de que se deshumanice al otro y el hecho de que se empiece a justificar la muerte, inclusive de niños, en nombre de consignas nacionalistas, de consignas religiosas, de supuestas superioridades de pueblos por características religiosas, étnicas, etcétera, etcétera. Bien, muchísimas gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. A ustedes, Gustavo. Enrique Santos es profesor de la Universidad de Cuenca, un académico de larga data, fue miembro del Consejo de Educación Superior. Son las 8:38. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede.